Con este caso, donde nosotros tenemos esta función trigonométrica que ustedes ven acá. El dominio acá se aclara que es entre 0 y 2pi, ¿sí? Y obviamente va hacia todos los reales. Y tenemos justamente esa forma de función que ustedes ven ahí a continuación, ¿no? 2 por coseno cuadrado de x menos raíz de 3 por seno de pi menos x menos 2. Entonces la idea con este dato es tratar de encontrar lo que serían los conjuntos de, o las raíces o los ceros de la función, ¿sí? En este caso la idea es hallar ceros de h de x, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea de encontrar los ceros básicamente? ¿O qué es un cero? ¿Sí? El cero, por ejemplo, nosotros decimos que x sub 0, por decirlo a un nombre, es 0, ¿sí?, de una determinada función si cuando nosotros lo reemplazamos en esa función vale 0, justamente como lo dice el nombre, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, otros casos de funciones donde hay que buscar las raíces, la idea de desarrollarlo es justamente despejar esas funciones igualadas a 0 y ver cuánto queda el valor final. Ese sería el quid de la cuestión. Entonces simplemente esto, la forma de reemplazar, de despejarlo, es igualar la ecuación a 0, ¿no? Y despejar la x. Claramente que si ustedes, como ustedes ven acá, cuando tenemos funciones trigonométricas, lo más probable es que tengamos que aplicar o identidades trigonométricas o algunas herramientas propias de la trigonometría para despejar la cuenta, ¿no? Eso sería la parte más importante. Entonces vamos a ver qué propiedades tenemos, ¿no? Primero es tratar de observar la ecuación y ver qué patrones podemos encontrar nosotros dentro de la misma, ¿no? Primero separamos en términos, ¿no? Tenemos cosenos cuadrados de x y luego tenemos esta que tenemos raíz de 3 por seno de pi menos x y luego el menos 2. Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos una resta de dos funciones, una resta dentro del seno, ¿sí? Entonces, en este caso, una opción, por ejemplo, una propiedad que es muy interesante es qué pasa cuando tenemos seno de una suma o resta de ángulos. Entonces, por ejemplo, en este caso, propiedad, cuando tenemos el seno de una suma o resta de ángulos, esto se hace seno del primer ángulo, ¿sí?, por coseno del segundo, ¿sí?, más menos seno del segundo ángulo por coseno del segundo. ¿Está bien? ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque se respeta si es una suma, acá aparece una suma, y si es una resta, también aparece una resta, ¿no? Eso también aparece en las ecuaciones que tienen coseno, ¿sí? Pero la regla es al revés. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos seno, por ejemplo, de pi menos x, la idea sería hacer seno de pi, ¿sí?, por coseno de x menos seno de x por coseno de pi. ¿Está bien? Recuerden que si tienen la calculadora en grados, pi son 180 grados. Y cuando ustedes hacen seno de 180 vale 0, con lo cual todo este término se anula. Y coseno de pi, en este caso, nos va a quedar menos 1. Con lo cual, este resultado en realidad pasa a ser menos seno de x por menos 1, que ahora pasa a ser seno de x positivo. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Ahora, la idea es tratar de ver, por ejemplo, entonces esta parte la podemos reemplazar directamente por seno de x. Veamos otras cuentas más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con coseno cuadrado de x? ¿Sí? Hay otra identidad que también es importante, bastante conocida, que cuando ustedes tienen la suma de coseno cuadrado con seno al cuadrado, ¿sí?, esto les va a dar el número 1. Entonces es interesante porque se podría despejar, ¿sí?, coseno cuadrado en función de seno, ¿sí? Y la idea de eso es justamente que todo en la ecuación básicamente esté reemplazado por la misma variable. Entonces, si despejamos coseno cuadrado, ¿qué hay que hacer? Supongamos, restamos seno cuadrado de ambos lados de la igualdad, ¿sí?, en este caso, y lo mismo de este otro caso, ¿sí? Vamos a despejarlo de este lado, y lo que vamos a tener es que coseno al cuadrado de x nos va a quedar como 1 menos seno al cuadrado de x, ¿sí? Entonces ahora directamente ya estamos en condiciones de estas identidades reemplazarlas en la ecuación original, ¿ok? Fíjense cómo nos va a quedar esto más adelante, ¿no? En este caso vamos a tener dos veces, en este caso tenemos 1 menos seno al cuadrado de x, todo esto menos la raíz de 3 por seno de x,
¿sí? Menos 2, acá ya reemplazamos todo, esto es igual a 0. Hacemos la distributiva, esto nos queda como 2, menos 2 veces el seno cuadrado de x, luego tenemos menos raíz de 3 por seno de x, menos 2, que esto es igual a 0, ¿no? Fíjense que 2 y 2 menos 2 se cancela. Y ahora tenemos estos términos, ¿no? Con seno cuadrado y seno, igual a 0. Como ambos términos están multiplicados por seno, una opción que es interesante es sacar seno como factor común, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos seno de x, todo esto multiplicado, en este caso por menos 2 por seno de x, menos raíz de 3, acá una sola vez y acá dos veces, justamente porque tenemos, digamos, la separación como corresponde. Y lo importante acá es tratar de entender de qué estamos hablando en esta ecuación, ¿no? Nosotros tenemos una multiplicación de dos valores, que esa multiplicación nos va a dar 0. Entonces, si una multiplicación nos da 0, en ese caso, eso quiere decir que o uno u otro valor valen 0. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, la forma de resolverlo es plantear dos ecuaciones por separado que valgan 0, ¿no? Entonces, vamos a plantear una, por ejemplo. La primera, que vamos a tener que seno de x nos va a quedar 0. ¿Sí? Suponga que lo despejamos de este lado. Y acá vamos a tener menos 2 por seno de x menos raíz de 3, que esto vale 0, ¿no? Y entonces la idea es tratar de ir despejándolo. ¿Sí? Vamos a despejar un poco esta. Primero, acá sumamos raíz de 3 en ambos lados, con lo cual esto se nos va. Vamos a tener menos 2 por seno de x, que acá tenemos raíz de 3. Dividimos ambos lados por menos 2, ¿sí? Con lo cual seno de x, en este caso, nos queda como menos raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Y la idea es ahora empezar a despejar estas dos ecuaciones. Entonces, algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es lo siguiente. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, que el seno de x a ustedes les da un determinado valor, hay dos respuestas dentro de entre 0 y 2pi que son posibles. La primera directamente es arcoseno del valor en cuestión. O sea, decir ahí, básicamente lo que ustedes tienen es apretar, como vamos a ver ahora, shift seno y ya está, digamos, se despeja el resultado. Si ustedes quieren este resultado en otro intervalo de pi, lo que hacen es sumarle 2kpi, que es la cantidad de vueltas enteras con las que ustedes podrían llegar a ese número en cuestión. Como en este caso el dominio de la función es entre 0 y 2pi, no va a ser necesario que hagamos esto, así que quédense tranquilos, pero a veces pasa que les piden a ustedes que, digamos, despejen un determinado valor en un intervalo puntual. Entonces eso se puede hacer, ¿no? Y el otro valor de seno, el x2, simplemente es pi menos el primero, ¿sí? Más 2kpi. El porqué de todo esto, ya les digo, tienen que ver videos o temas específicos de trigonometría. Nosotros en el canal tenemos más material de esto, así que les invito a que lo vean. Pero por ahora tienen que acordarse nada más que esto, ¿sí? Para que sea más sencillo. Seno y coseno tienen sus propias reglas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reemplazar cada uno. Vamos a ver, por ejemplo, el x1, que en este caso sería el arcoseno de 0, así que apretamos shift, seno, ¿sí? Para que tiene que aparecerle seno a la menos 1, que no es la potencia, sino que es la función inversa, ¿está bien? De 0, y acá queda como 0, ¿sí? 0pi. Acá yo la computadora, si ustedes se fijan, la tengo en grados, ¿tá? Después vamos a ver cómo pasarlo a fracciones de radian, que es bastante simple, pero que hay un pequeño truco que hay que tener en cuenta, ¿no? Y luego x2, ¿cómo nos queda? Como pi, ¿sí? Menos 0, en este caso nos queda como pi. O sea que estas dos son soluciones igualmente buenas de la primera parte, ¿no? Vamos a ver ahora la segunda, que es el del seno de x. Vamos a tener en x1, acá vamos a aplicar arcoseno, de vuelta shift seno, y en este caso tenemos menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Acá no tengan miedo, digamos, de poner los paréntesis que hagan falta, ¿sí? Para que la computadora interprete bien todo, ¿sí? Fíjense que acá damos menos 60 grados. Como nosotros vamos a estar entre 0 y 2pi, la idea es hacer lo siguiente. Yo a esto voy a sumarle 180, ¿sí? Que es justamente el ángulo que corresponde con esto, ¿sí? Que son 120 grados. Para pasar la fracción de pi, lo que hay que hacer es esta respuesta
ponerla como una fracción de 180. ¿Por qué? Porque 180 son pi radianes, ¿sí? Entonces cuando ustedes lo ponen en fracción de 180 les queda como 2/3, ¿sí? Acá me equivoqué con algo, ¿eh? Disculpen un segundo. Esto va a quedar como menos raíz de 3, ¿sí? Todo esto dividido 2. Déjenme un segundo, ¿eh? ¿Ven? Por eso es importante el tema de los paréntesis. Fíjense, yo voy a poner paréntesis menos paréntesis raíz de 3, lo cierro y después pongo raíz de 2 para que entienda que es ese número en particular, ¿no? Entonces ahora me queda menos 60. Menos 60 es un ángulo que está, digamos, partido con lo que sería, para decirlo de alguna manera, está recorrido en forma inversa. Entonces, lo que hay que hacer es sumarle una vuelta completa, que son 360 grados, y esto ahora sí pasarlo a fracción de pi, que son en 180, que acá sí les queda como 5/3 de pi, ¿sí? Y luego, cuando vamos a la siguiente, que en este caso es pi menos 5/3, por ejemplo, para sacar el segundo valor, ¿qué es lo que hago? Que habíamos dicho que el primero era pi menos el anterior. Pi en este caso son 180. En grados nos había quedado 300, así que me queda menos 120. Como obviamente está en sentido negativo, ¿sí? Para que ustedes entiendan, sentido negativo quiere decir que está recorrido a favor de las agujas del reloj. Positivo en general, en matemática no siempre, pero está recorrido en sentido, este sería el sentido negativo, por eso menos 120. Entonces, para pasarlo a expresar el mismo ángulo en sentido positivo, lo que tengo que hacer es sumarle, ¿sí? En este caso, los 360 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a sumarle 360, ¿sí? Y ahí, ese es el ángulo definitivo, lo pienso en forma de fracción de 180, y ahí me queda como 4/3 de pi. Bien, eso sería la idea fundamental, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que, perdón, 120 es acá, mala mía. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos el conjunto de solución de todo esto. Entonces vamos a tener que el conjunto de solución, si lo ordenamos, vamos a tener 0, ¿sí? Pi, y tanto 4/3 como 5/3 obviamente son más grandes que pi, con lo cual en orden van a venir en 4/3 de pi y en 5/3 de pi. Y ese sería el resultado final de esta cuenta.